el obispo diocesano Monseñor Luis Antonio Escocina, junto con la postuladora de la causa de beatificación, hermana Isabel Fernández, se dirigen al señor cardenal. Eminencia, en nombre de la diócesis de la Nueva Orán, pedimos humildemente a su santidad el Papa Francisco se digne inscribir en el número de los beatos a los siervos de Dios Pedro Ortiz de Zárate, sacerdote diocesano, Juan Antonio Solinas, sacerdote profeso de la Compañía de Jesús. Seguidamente se dará lectura de una breve reseña biográfica de los siervos de Dios. Don Pedro Ortiz de Zárate nació en San Salvador de Jujuy el 29 de junio de 1626. Al mes siguiente fue bautizado en la parroquia del lugar. Fueron sus padres, don Juan Ochoa de Zárate y Bartolina de Garnica. Pedro recibió una buena educación cristiana en su hogar, relacionado con misioneros jesuitas y franciscanos. Pronto manifestó su inclinación por Dios y el culto divino. Perdió a sus padres siendo apenas un adolescente y un primo suyo lo tomó a su cargo como tutor. Siendo todavía muy joven, don Pedro fue por herencia encomendero de varios pueblos indígenas, patrono de la iglesia San Francisco. El pueblo de Jujuy lo eligió alcalde de la ciudad. A los 18 años contrajo matrimonio con Petronila Ibarra Argañarás y Murguía, con la cual tuvo 2 hijos, Juan y Diego. En un accidente falleció su esposa, así quedó a cargo de sus hijos, que pronto encomendó a la abuela la educación de los niños. Él, respondiendo a su vocación primera, completó sus estudios y hacia 1657 fue ordenado sacerdote. Asumió primero la atención pastoral de Humahuaca y pueblos vecinos. Luego fue párroco del curato de Jujuy. La parroquia comprendía entonces una extensa jurisdicción. En ella ejerció don Pedro su ministerio durante 24 años. Su vida de oración se destaca en el cuidado del culto divino y la música sagrada, el celo por administrar los sacramentos, superando largas distancias y malos caminos, su abnegación y espíritu de penitencia, la dedicación a los pobres y enfermos, su espíritu apostólico y misionero para con los indios, la inversión generosa de su patrimonio en el culto, la devoción mariana, la construcción de capillas y el sustento de sacerdotes y misioneros. Don Pedro conocía muy bien la difícil situación de los pueblos indígenas, que constituía su principal desvelo. Con gran realismo y dolor, él mismo describió las injusticias de diversa índole que padecían los indígenas de parte de los conquistadores. Movido por esa compasión, como pastor atendía con amor a las tribus aquel inmenso territorio. Un obispo a su ingreso en la diócesis escribió: en Jujuy hallé un sacerdote venerable y anciano, gran cura, celosísimo de la honra de Dios, gran queredor de los indios y favorecedor de ellos. Lo vi con mis ojos varias veces, trabajando con sus mismas manos en hacer diferentes capillas en pueblos. Movido por su espíritu misionero, don Pedro propuso a las autoridades civiles y eclesiásticas una nueva misión en el Chaco. En 1682 logró presentar al gobernador, al rey y al obispo, solicitando la colaboración de los jesuitas. Estaba empeñado en la pacificación y conversión de los indios en la provincia del Chaco. Su único objetivo era dar gloria a Dios nuestro Señor, solicitando la conversión de aquellas almas. Bien sabía que la obra no era suya, sino de Dios. Por eso confiesa: ofrezco a Dios nuestro Señor, por ello, mi sangre y vida. Ese año, 1682, la Compañía de Jesús designó a los padres Diego Ruiz y Juan Antonio Solinas, acompañados por el hermano Pablo de Aguilar, para integrar la avanzada misionera sobre el Chaco. Padre Juan Antonio Solinas había nacido en Oliena, diócesis de Nuoro, Italia, al comenzar el año 1643. Recibió el bautismo en la parroquia Santa María de su pueblo natal. Era hijo de Juan Pablo Solinas Sana y María Corbuto de Mele. Tuvo 4 hermanos. Sus padres lo educaron en las virtudes cristianas y asistió al colegio de los jesuitas en Oliena. A los 20 años ingresó en la Compañía de Jesús e hizo su noviciado en Cagliari. Profesó el 16 de junio de 1665. Por 3 años cursó artes y filosofía en la ciudad de Cagliari. Era un estudiante aplicado de profunda vida de
superiores el deseo de ser enviado como misionero a las Indias y obtenida la licencia se unió a los jesuitas sardos y españoles que pronto partirían para América. Ese año viajaron a Sevilla, donde permanecieron 1 año y medio preparando su viaje y prosiguiendo los estudios de teología. Al comenzar el año siguiente partió a América con otros 6 sacerdotes jesuitas, 22 estudiantes y 3 hermanos coadjutores, arribando a Buenos Aires entre marzo y abril de ese año. Cumplido su anhelo de ser misionero, trabajó con intensa dedicación en varias ciudades y pueblos. Primero en Córdoba, estuvo en Buenos Aires y en Santa Fe, en la cual hizo la tercera aprobación en 1678. Ese mismo año fue destinado a la reducción de Itapúa. Se destacó sobre todo por su entrega generosa a los indios, tanto en sus necesidades materiales y espirituales. Fue un ejemplo de caridad fraterna y promotor de las obras de misericordia. Su amor a los naturales lo llevó a aprender la lengua guaraní. Al año siguiente prosiguió su servicio misionero en la reducción de Santa Ana. En 1680, con otros 3 jóvenes jesuitas, acompaña y asiste espiritualmente a miles de indios en las reducciones, trasladados al sur para defender y reconquistar la colonia del Sacramento. Vuelto a las reducciones fundadas entre los guaraníes en 1681, se encuentra la reducción de San José. En 1682 lo destinan a la misión del Chaco. Antes de partir, profesó sus últimos votos en la Compañía de Jesús el 15 de agosto de 1682 en la capilla de Itapúa. El hecho. En Humahuaca, don Pedro y su comitiva, unas 70 personas, en su mayoría indios, recibieron a los 3 jesuitas que venían de Salta. Reunida ya la comunidad misionera, el 4 de mayo de 1683 partieron desde Uquía, en la quebrada de Humahuaca, y comenzaron el ascenso de las sierras del Senta. La marcha fue costosa porque debieron atravesar valles angostos, selváticos, ríos, arroyos, soportando espesa niebla y nube de mosquitos. Descendieron luego al Valle del Senta, donde encontraron algunas tribus aborígenes. Los primeros contactos fueron amistosos y festivos. Los misioneros venían a enseñarles el camino del cielo y a vivir entre ellos. Lograron dar comienzo a una reducción que llamaron San Rafael Arcángel. Se congregaron miembros de varias etnias allí. A fines de junio, la falta de provisiones obligó al padre Diego Ruiz a volver a Salta. Don Pedro y el padre Solinas salieron al encuentro de la caravana que regresaba de Salta con las provisiones y se detuvieron en el paraje llamado Santa María junto a una capilla. Un cacique les avisó de algunos de los presentes se habían confabulado contra ellos. Enviaron entonces recado al padre Ruiz, pero antes de que este compañero llegara, se vieron rodeados por 5 caciques y unos 500 indios. No obstante, el grupo misionero intentó recibir y obsequiar a todos con gesto de confianza y amistad. Mientras tanto, los padres celebraron la misa y los recién llegados aparentaron actitudes de paz, pero luego, incitados por los hechiceros, los acometieron y les quitaron la vida. Así dieron muerte a 18 laicos que los acompañaban en aquel paraje. Eran 2 españoles, un negro, un mulato, una mujer, 2 niños y 11 indios. El 27 de octubre de 1683, el padre Ruiz, que venía en camino, se enteró del suceso, salió al día siguiente logró llegar al lugar, sepultó los cuerpos de los 18 compañeros y emprendió con indios amigos el traslado de los restos del padre Juan Antonio Solinas, que fueron llevados a Salta y sepultados en la iglesia de la Compañía de Jesús. Los de don Pedro Ortiz de Zárate recibieron sepultura el 23 de noviembre en la iglesia parroquial de Jujuy. El 21 de enero de 1988 se iniciaron los trámites de la apertura del proceso canónico diocesano en la diócesis de la Nueva Orán. En noviembre de 2016 concluyó dicha investigación. El 13 de octubre de 2021, su santidad el Papa Francisco reconoció la validez del martirio. Nos vota fratres nostri, Aloysis Antoni Scocina, Episcopi Oranensis, nec non plurimorum aliorum fratrum in episcopatu, multorumque quisi fidelium explentes, de congregationis de causis santorum consulto, auctoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabile servi Dei, Petrus Ortiz de Zárate, presbiter diocesanus, e Ioannes Antonius Solinas, Societas Iesu, presbiter professus, martires, Evangelii salutis eroici missionari et estes divine caritatis,
usque al sanguinis effusionem, Beatorum nomine, imposterum appellentur, atque die 27 mensis octobris, qua in celum mortis sunt, quot annis, in locis et modis iure statutis, celebrari possint. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Datum Rome, Laterani, die primo mensis iuni, in memoria Sancti Justini martiris. Anno Domini bis millesimo vigesimo secundo, pontificatus nostri, 10º, Franciscus. Mientras contemplamos el descubrimiento de la imagen de nuestros mártires, cantamos fervorosos el himno a los mártires del Senta. Grandes sean nuestros aplausos. La Iglesia tiene nuevos beatos, nuestros mártires del Senta. Aplaudamos con júbilo la imagen que muestra a don Pedro Ortiz de Zárate y Juan Antonio Solinas. Carta apostólica. A nosotros los deseos satisfechos de nuestro hermano Luis Antonio Escosina, orden de frailes menores, obispo de Orán, como así de muchísimos otros hermanos en el episcopado y muchos cristianos laicos, con la resolución de la congregación de la causa de los santos, hacemos uso de nuestra autoridad apostólica para que los venerables siervos de Dios, Pedro Ortiz de Zárate, presbítero diocesano, y Juan Antonio Solinas, presbítero profeso de la Compañía de Jesús, mártires, misioneros de la heroica salvación del Evangelio y testigos de la caridad divina hasta el derramamiento de sangre, sean llamados en adelante con el nombre de beatos y se podrán celebrar todos los años el día 27 del mes de octubre, en el cual nacieron para el cielo, en todos los lugares y modos establecidos por el derecho. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dado en Roma, en Letrán, el día 1 del mes de junio, en la memoria de San Justino Mártir, en el año del Señor 2022, 10º de nuestro pontificado, Francisco.